Esta noche te invitamos a adentrarte en relatos que te helarán la sangre y no te dejarán dormir. Antes de comenzar te pedimos de favor que te suscribas al canal y nos dejes un comentario diciéndonos desde dónde nos escuchas. Tu apoyo es muy importante para que este espacio siga creciendo. Ahora sí, apaga la luz, sube el volumen y prepárate, porque esto apenas comienza. En el pequeño pueblo de San Andrés, donde todos se conocían y las noticias volaban más rápido que el viento, vivía un hombre llamado Gonzalo. Era conocido por todos, aunque no precisamente por razones de las que pudiera sentirse orgulloso. Su obsesión con las peleas de gallos era el tema favorito de conversación en las cantinas y en las esquinas del pueblo. Gonzalo asistía a cada pelea que se organizaba, llegando siempre con la esperanza pintada en el rostro y regresando con la misma desilusión de siempre. Sus gallos perdían una y otra vez. No importaba cuánto los entrenara, cuánto maíz especial les diera de comer, o cuántas horas pasara observándolos en el patio trasero de su pequeña casa. El resultado era siempre el mismo. Las risas de los demás hombres resonaban en sus oídos cada fin de semana. Se burlaban de él abiertamente, algunos con crueldad, otros con una lástima que dolía aún más que las burlas directas. Pero Gonzalo no podía detenerse. Algo dentro de él lo empujaba a seguir intentándolo, como si ganar una sola vez pudiera borrar años de fracasos y humillaciones. Un sábado por la tarde, después de perder nuevamente, Gonzalo tomó una decisión desesperada. Juntó todos sus ahorros, cada moneda que había guardado durante meses de trabajo duro en el campo, y se dirigió al mercado del pueblo vecino. Allí encontró a un vendedor que le aseguró tener el gallo perfecto, un animal fuerte y agresivo que no conocía el miedo. Gonzalo pagó sin regatear, sintiendo cómo su última esperanza tomaba forma entre sus manos temblorosas. Durante toda la semana siguiente, cuidó de ese gallo como si fuera un tesoro. Lo alimentaba con las mejores semillas, le hablaba con suavidad, lo preparaba para la pelea que cambiaría su destino. El día llegó y el pueblo entero se reunió en el palenque. Gonzalo sintió todas las miradas sobre él, algunas curiosas, otras divertidas, esperando el fracaso de siempre. Colocó a su gallo en la arena con manos que apenas podían mantenerse firmes. El animal se veía bien, fuerte y decidido. La pelea comenzó y durante los primeros segundos, Gonzalo sintió que su corazón se detenía de la emoción. Su gallo atacaba con fuerza, con una determinación que nunca había visto antes. Pero entonces, en un movimiento rápido y brutal, el gallo contrario lo derribó. Todo terminó en menos de un minuto. El silencio que siguió fue peor que todas las burlas anteriores. Gonzalo recogió a su gallo herido y salió del palenque sin mirar a nadie. Caminó por las calles polvorientas mientras el sol comenzaba a ocultarse, dejando al pueblo sumido en sombras alargadas que parecían perseguirlo. Su casa estaba al final de un camino de tierra, alejada del centro del pueblo. Gonzalo llegó arrastrando los pies, con el gallo inmóvil bajo su brazo. La frustración y la rabia crecían en su pecho, como un fuego que no podía apagar. Había perdido todo, no solo el dinero, sino también el último resto de dignidad que le quedaba. Esa noche, Gonzalo no pudo dormir. Se quedó sentado en el portal de su casa, mirando la oscuridad que se extendía frente a él. El viento soplaba entre los árboles con un sonido que le ponía la piel de gallina. Las estrellas brillaban arriba, indiferentes a su dolor. Fue entonces cuando escuchó pasos, lentos, pausados, acercándose por el camino. Gonzalo se puso de pie, entrecerrando los ojos para ver mejor en la penumbra. Una figura emergió de las sombras, caminando hacia él con una calma que resultaba antinatural. Era un anciano que Gonzalo nunca había visto antes en el pueblo. Vestía completamente de negro, ropas que parecían absorber la poca luz que había. Pero lo que realmente hizo que Gonzalo sintiera un escalofrío recorriéndole la espalda fueron sus ojos. Eran completamente oscuros, sin ningún brillo, como dos pozos profundos que miraban directo al alma. El anciano se detuvo frente a la casa de Gonzalo sin decir palabra, simplemente observándolo con esos ojos que parecían tragarse la luz de la noche. Gonzalo quiso hablar, preguntar quién era o qué quería,
pero su voz se había quedado atrapada en algún lugar de su garganta. Finalmente, el anciano sonrió. Fue una sonrisa extraña, demasiado amplia, que no llegaba a sus ojos muertos. Cuando habló, su voz sonó como el roce de hojas secas en otoño, áspera y profunda. Te he estado observando, Gonzalo. He visto tus derrotas, tu desesperación. Sé lo que deseas más que nada en este mundo. Gonzalo sintió que sus piernas temblaban, pero no podía moverse. Era como si sus pies estuvieran clavados al suelo. El anciano dio un paso más cerca, y Gonzalo notó que no proyectaba sombra alguna, a pesar de que la luna llena brillaba sobre ellos. «Puedo ayudarte», continuó el anciano, su voz penetrando en la mente de Gonzalo como dedos fríos. «Tengo un gallo que nunca ha perdido una pelea. Nunca perderá. Con él, recuperarás todo lo que has perdido y más. Respeto, dinero, poder. Todo lo que el pueblo te ha negado será tuyo». De entre los pliegues de su ropa negra, el anciano sacó una jaula pequeña. Dentro había un gallo completamente negro, con plumas que brillaban con un tono púrpura bajo la luz de la luna. Pero lo más perturbador eran sus ojos, rojos como brasas encendidas, brillando con una intensidad que no era natural en ningún animal. El gallo miraba fijamente a Gonzalo, y por un momento, sintió que la criatura podía leer cada uno de sus pensamientos, cada uno de sus miedos y deseos ocultos. Un sudor frío comenzó a recorrer su espalda. «¿Qué quieres a cambio?», preguntó Gonzalo, sorprendido de que su voz finalmente funcionara, aunque salió temblorosa y débil. El anciano volvió a sonreír, mostrando unos dientes que parecían demasiado puntiagudos, demasiado blancos en contraste con la oscuridad de su rostro. «Solo un favor pequeño que vendré a cobrar cuando llegue el momento. Nada que debas preocuparte ahora. ¿Aceptas?». En ese instante, algo dentro de Gonzalo gritó que corriera, que cerrara la puerta y no volviera a mirar atrás. Era una voz clara, insistente, que le advertía del peligro. Pero la rabia y la humillación de años pesaban más que cualquier advertencia. La imagen de las caras burlonas de los hombres del pueblo llenó su mente. «Acepto», dijo Gonzalo extendiendo su mano. El anciano tomó su mano, y Gonzalo sintió un frío intenso recorrer todo su cuerpo, como si hubiera sumergido el brazo en agua helada. El apretón duró apenas unos segundos, pero dejó una sensación que Gonzalo no podría describir, como si algo hubiera sido marcado en lo más profundo de su ser. El anciano le entregó la jaula y, sin decir nada más, dio media vuelta y comenzó a alejarse por el camino. Gonzalo lo observó hasta que la oscuridad lo tragó completamente, como si nunca hubiera estado allí. Solo entonces se dio cuenta de que durante todo el encuentro no había escuchado ningún sonido de la noche, ni grillos, ni perros ladrando, ni el viento entre los árboles. Un silencio total y antinatural. Gonzalo entró a su casa con la jaula, cerrando la puerta detrás de él. Colocó al gallo negro en una esquina y se quedó mirándolo durante largo rato. Los ojos rojos del animal brillaban en la oscuridad, sin parpadear nunca, fijos en él con una intensidad que le provocaba un nudo en el estómago. Esa noche, Gonzalo finalmente se quedó dormido, pero sus sueños estuvieron llenos de sombras que se movían y susurros que no podía entender. Se despertó varias veces empapado en sudor, con la sensación de que algo lo observaba desde las esquinas oscuras de su habitación. La mañana llegó con el canto del gallo negro. No era como el canto normal de un gallo. Era más agudo, más penetrante, un sonido que hacía que los perros del vecindario aullaran inquietos y que los otros gallos del pueblo guardaran silencio. Gonzalo se preparó para la siguiente pelea, que sería el próximo fin de semana. Durante esos días, cuidó del gallo negro con una mezcla de fascinación y temor. El animal comía poco, casi nunca dormía, y sus ojos rojos nunca dejaban de brillar, ni siquiera en la luz plena del día. Cuando llegó el sábado, todo el pueblo se reunió nuevamente en el palenque. Algunos venían por costumbre, otros porque habían escuchado rumores sobre el nuevo gallo de Gonzalo. Las risas y comentarios burlones comenzaron apenas lo vieron llegar, pero cuando Gonzalo sacó al gallo negro de su jaula, el ambiente cambió.
Un silencio extraño cayó sobre la multitud. El gallo negro se movía con una gracia amenazante, sus ojos rojos escaneando el lugar como si evaluara a cada persona presente. La pelea comenzó, y lo que sucedió a continuación dejó a todos sin aliento. El gallo negro se movió con una velocidad imposible, como si pudiera predecir cada movimiento de su oponente antes de que sucediera. En menos de 30 segundos, la pelea terminó. El gallo contrario yacía en el suelo derrotado completamente, mientras el gallo negro se paseaba por la arena con una arrogancia que parecía casi humana. El silencio que siguió fue total. Nadie aplaudió, nadie gritó. Todos simplemente miraban al gallo negro con una mezcla de asombro y algo más, algo que se parecía mucho al miedo. Gonzalo recogió su dinero ganado con manos temblorosas, sintiendo todas las miradas clavadas en su espalda mientras salía del palenque. Las semanas siguientes fueron una repetición de esa primera victoria. Gonzalo iba de pueblo en pueblo, de palenque en palenque, y el resultado era siempre el mismo. El gallo negro ganaba todas y cada una de las peleas, destruyendo a sus oponentes con una facilidad que comenzaba a parecer antinatural, incluso para los espectadores más escépticos. El dinero comenzó a acumularse. Gonzalo compró ropa nueva, reparó su casa, comió en los mejores lugares. La gente del pueblo que antes se burlaba de él, ahora lo saludaba con respeto, aunque ese respeto venía acompañado de miradas incómodas y conversaciones que se detenían cuando él se acercaba. Pero la fortuna tenía un precio que Gonzalo comenzaba a descubrir. Cada noche, sin importar cuántas veces asegurara la jaula, el gallo negro lograba salir. Gonzalo se despertaba en la madrugada y lo encontraba caminando libremente por su casa, sus ojos rojos brillando en la oscuridad, observándolo desde los rincones más oscuros. Los sueños de Gonzalo también empeoraron. Cada noche veía al anciano de negro parado al pie de su cama, sonriendo con esa sonrisa terrible, susurrando palabras que Gonzalo no podía entender completamente, pero que hacían que su sangre se helara. Una frase se repetía constantemente, clara y amenazante. «Pronto vendré a cobrar lo que se me debe». Gonzalo se despertaba gritando, empapado en sudor, con el corazón latiendo tan fuerte que pensaba que se le saldría del pecho. Y siempre, encontraba al gallo negro mirándolo desde algún lugar de la habitación, como si disfrutara de su terror. Las cosas empeoraron cuando uno de los hombres que había enfrentado al gallo negro en una pelea apareció tendido en su casa. La noticia corrió por el pueblo como pólvora. El hombre tenía marcas extrañas en el cuerpo, heridas que parecían hechas por garras y un pico, pero de un tamaño imposible para cualquier gallo normal. Sus ojos estaban abiertos, congelados en una expresión de terror absoluto. Gonzalo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Sabía, en lo más profundo de su ser, que el gallo negro tenía algo que ver con aquello. Esa noche no pudo dormir. Se quedó sentado en su cama, observando la jaula donde el gallo negro descansaba, si es que esa criatura realmente descansaba alguna vez. Desesperado, Gonzalo buscó ayuda. Fue a ver a don Evaristo, el hombre más viejo del pueblo, alguien que conocía historias antiguas que la mayoría había olvidado. Don Evaristo vivía en una casa pequeña en las afueras, rodeada de plantas medicinales y amuletos colgados en las paredes. Cuando Gonzalo le contó su historia, el rostro arrugado de don Evaristo se puso pálido. El anciano se levantó con dificultad y buscó entre sus cosas hasta encontrar un libro viejo, con páginas amarillentas y manchadas por el tiempo. «No eres el primero, Gonzalo», dijo don Evaristo con voz temblorosa. «Hace muchos años otros hombres hicieron el mismo trato. Todos recibieron gallos invencibles, todos se volvieron ricos y respetados, y todos desaparecieron sin dejar rastro cuando el diablo vino a cobrar su deuda». La palabra cayó sobre Gonzalo como un balde de agua helada. El diablo. Había hecho un pacto con el diablo mismo. Don Evaristo le mostró dibujos en el libro antiguo, historias de hombres que habían desaparecido, dejando solo plumas negras y jaulas rotas. «Tienes que deshacerte de ese gallo antes de que sea demasiado tarde», le advirtió don Evaristo. «Pero ten cuidado.
Los pactos con el diablo no se rompen fácilmente. Esa misma noche Gonzalo tomó al gallo negro, que extrañamente no opuso resistencia, y caminó hasta el bosque que rodeaba el pueblo. Cavó un hoyo profundo bajo un árbol viejo y enterró la jaula con el gallo dentro. Cubrió todo con tierra y piedras, y regresó a su casa sintiéndose aliviado por primera vez en semanas. Pero cuando abrió la puerta de su casa, su corazón se detuvo. Allí, en medio de la sala, estaba el gallo negro, completamente limpio, sin una sola mota de tierra en sus plumas negras. Sus ojos rojos brillaban con lo que parecía ser diversión, como si todo hubiera sido un juego para él. Gonzalo intentó de nuevo. Llevó al gallo a un pueblo lejano y lo dejó en un mercado abandonado. Corrió de regreso a San Andrés sin mirar atrás, pero al llegar a su casa, allí estaba nuevamente el gallo negro. Esperándolo en el portal, la cordura de Gonzalo comenzó a resquebrajarse como vidrio bajo presión. Dejó de salir de su casa, dejó de comer regularmente, dejó de hablar con la gente del pueblo. Se encerraba en la oscuridad, con todas las ventanas tapadas, tratando de evitar la mirada constante de esos ojos rojos que lo seguían a todas partes. Por las noches escuchaba cosas que no podían ser reales. Risas que venían de las paredes, pasos que subían y bajaban por el techo, susurros en un idioma que no conocía, pero que hacía que su piel se erizara. Y siempre, siempre, el gallo negro estaba allí, observando, esperando. Los vecinos comenzaron a preocuparse. Veían luz en la casa de Gonzalo a todas horas de la madrugada, escuchaban gritos que salían de su interior. Algunos tocaron su puerta, pero Gonzalo no respondía, o cuando lo hacía, hablaba cosas sin sentido sobre sombras y deudas que debían ser pagadas. Entonces llegó la última noche. Gonzalo lo supo apenas el sol comenzó a ocultarse. El aire se sentía diferente, más pesado, más frío. Una niebla espesa comenzó a cubrir el pueblo, algo extraño porque era pleno verano. El silencio cayó sobre San Andrés como una manta sofocante. Gonzalo se sentó en su sala, con las manos temblando, observando al gallo negro que estaba en su jaula. Por primera vez en semanas, el animal parecía inquieto, moviéndose de un lado a otro, sus ojos rojos brillando más intensamente que nunca. Entonces, a las 12 en punto de la medianoche, el gallo cantó. Pero no fue el canto agudo de siempre. Fue un sonido grave, profundo, que resonó en las paredes de la casa y pareció hacer vibrar el suelo mismo. Era un sonido que no debería salir de la garganta de ningún animal, un sonido que helaba la sangre y hacía que el alma quisiera escapar del cuerpo. La puerta de la casa se abrió de golpe, aunque Gonzalo la había cerrado con llave. Una ráfaga de viento frío entró, apagando todas las velas que había encendido. En la oscuridad, Gonzalo escuchó esos pasos que conocía tan bien, lentos y pausados, acercándose. El anciano de negro apareció en el umbral de la puerta, pero ya no parecía un anciano. Su forma parecía más grande, más amenazante. Sus ojos, antes completamente negros, ahora brillaban con el mismo rojo intenso que los del gallo. Su sonrisa mostraba dientes afilados como cuchillos. «Ha llegado el momento, Gonzalo», dijo con una voz que parecía venir de todas partes a la vez. «Es hora de pagar lo que me debes». Gonzalo quiso correr, quiso gritar, quiso pedir perdón o clemencia, pero su cuerpo no le respondía. Estaba paralizado en su silla, observando cómo la figura oscura se acercaba paso a paso, saboreando cada segundo de su terror. El gallo negro salió de su jaula, que se deshizo en pedazos como si estuviera hecha de papel, pero lo que salió no era un gallo. La criatura comenzó a crecer, a transformarse. Sus plumas se volvieron más largas, más afiladas. Su pico se alargó hasta convertirse en algo parecido a una espada curva. Sus garras crecieron hasta tener el tamaño de manos humanas, con uñas como dagas. En pocos segundos, donde antes había estado el gallo negro, ahora se alzaba una criatura monstruosa de casi 2 metros de altura. Su cuerpo seguía siendo el de un ave, pero distorsionado, horrible, con músculos que se movían bajo plumas que parecían hechas de sombra pura.
Sus ojos rojos eran ahora del tamaño de puños, brillando con un fuego infernal. El anciano, o lo que fuera que realmente era, se acercó a Gonzalo hasta quedar frente a él. Colocó una mano fría como hielo sobre su hombro y susurró directamente en su oído: «Te di lo que pediste, riqueza, respeto, victoria. Ahora tú me darás lo que es mío. Tu alma me pertenece, Gonzalo. Siempre me perteneció desde el momento en que aceptaste mi trato». La criatura que había sido el gallo negro dio un paso hacia Gonzalo, abriendo su pico enorme para revelar hileras de dientes puntiagudos que no debían existir en ningún animal. Un grito brotó de la garganta de Gonzalo, un grito de terror puro que despertó a todo el pueblo, un grito que haría que las madres abrazaran a sus hijos con más fuerza esa noche. El grito fue cortado abruptamente. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier sonido. Cuando el sol salió a la mañana siguiente, los vecinos más valientes se acercaron a la casa de Gonzalo. La puerta estaba abierta, balanceándose suavemente con la brisa. Dentro, no había ni rastro de Gonzalo. Su cama estaba sin tocar, su ropa seguía colgada en el armario. Su dinero estaba guardado en una caja bajo la cama. Lo único fuera de lugar era la jaula rota en 1000 pedazos en medio de la sala, y plumas negras esparcidas por todas partes. Plumas que, cuando alguien intentaba tocarlas, se desvanecían como humo entre los dedos. Desde entonces, la leyenda del gallo del diablo se extendió por San Andrés y los pueblos vecinos. La gente comenzó a hablar en susurros sobre Gonzalo, sobre su ambición y su terrible destino. Algunos decían que podían escuchar su grito en las noches sin luna. Otros juraban haber visto su sombra vagando por los caminos oscuros. Pero lo más perturbador eran los reportes de personas que caminaban solas por la noche y se encontraban con la figura de un hombre encorvado, cargando una jaula con un gallo de ojos rojos. Algunos decían que si mirabas directamente a esos ojos, podías ver tu propio futuro, tu propia perdición. El pueblo cambió después de aquello. La gente dejó de caminar sola después del anochecer. Las peleas de gallos ya no se organizaban con la misma frecuencia, y cuando se hacían, nadie apostaba con la misma desesperación de antes. El miedo se había instalado en San Andrés, un recordatorio constante de que algunas deudas nunca deben contraerse, y en las noches más oscuras, cuando el viento sopla entre los árboles y la niebla cubre las calles, todavía se puede escuchar a lo lejos el canto de un gallo. No es el canto alegre que anuncia el amanecer, sino un sonido grave y amenazante que hace que los perros se escondan y que las personas cierren bien sus puertas y ventanas, porque todos en San Andrés saben la verdad. El diablo camina entre ellos, buscando a aquellos que están dispuestos a venderlo todo por un momento de gloria, y su mensajero, el gallo negro de ojos rojos, está siempre vigilante, esperando la próxima alma desesperada que esté dispuesta a hacer un trato. La casa de Gonzalo permanece abandonada hasta el día de hoy. Nadie se atreve a entrar, y mucho menos a vivir allí. Las ventanas rotas miran el camino como ojos vacíos, y la puerta cruje con el viento como si estuviera llamando a alguien. De vez en cuando, los niños del pueblo se atreven a acercarse durante el día, pero nunca pasan del portal, porque todos saben que el diablo siempre cobra sus deudas. Y en San Andrés, nadie quiere ser el próximo en escuchar esos pasos lentos acercándose en la oscuridad, o ver esos ojos rojos brillando desde las sombras, recordándoles que algunos tratos tienen un precio demasiado alto para pagar.